A ver. Gracias. Buenas tardes. Muy bienvenida, secretaria Rosa Isela, con mucho reconocimiento. Infelizmente, indebidamente convertida usted en vocera de las Fuerzas Armadas. Y eso pasó así, por el formato que aprobó la mayoría. Desdiciéndose de lo que hace 2 semanas nos decía. Muy bienvenidos los señores secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México y el comandante de la Guardia Nacional. Y también, por la misma vergonzosa razón, silentes en una comparecencia que ustedes deberían rendir a la representación del pueblo. Bienvenidos a esta soberanía, a la glosa del 4º informe de gobierno, lo que debería ser un ejercicio republicano de rendición de cuentas. No lo será, como debía ser, porque infelizmente Morena y sus aliados siguen reproduciendo un indebido y antidemocrático estado de excepción ajeno a la normalidad democrática. Hay quienes todavía piensan que exigir a las Fuerzas Armadas a que rindan cuentas es una falta de respeto. Nada más falso y equivocado. No está aquí en duda ni en juego el debido respeto a las Fuerzas Armadas que lo han ganado. Lo que está en juego aquí es la democracia de México. Lo que está en juego es nuestra democracia por el peligroso y acelerado proceso de militarización que se está viviendo. Más poder, más recursos, más impunidad. Ese proceso es lo que atenta contra la democracia. Hace 2 semanas en estas tribunas se presentaron incendiarios discursos, tal vez algunos ingenuos, donde se presumía el control parlamentario y la sumisión de las Fuerzas Armadas a esta representación del pueblo que representa aquí a todas y todos. Eso es el Senado. Tardaron 2 semanas en desdecirse de ese compromiso, en romper la simulación y renunciar al control parlamentario. Lo primero que les propongo a ustedes y a esta soberanía es que los titulares de las Fuerzas Armadas comparezcan. Y porque representan esas instituciones de Estado que queremos. Y que se alejen de comportamientos de instituciones de gobierno o aliados de un partido en el poder, como infelizmente ha venido sucediendo en el pasado reciente. Queremos que los verdaderos responsables de la seguridad pública, los de facto, nos respondan y nos digan, por ejemplo, qué pasa con el ejército espía, el escandalosísimo situación de espionaje ilegal, por ejemplo, con Pegasus. ¿Qué pasa cuando se investiga ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales? Nos deben la explicación, por ejemplo, de por qué espiaron a Javier Sicilia o a un servidor y a otros más. Nos interesa saber de los Sedenalix. Eso sí es un tema de seguridad nacional. Nos interesa saber qué pasa con los 2 marinos desaparecidos por desempeñar labores ajenas a su función constitucional. ¿Dónde están? Nos interesa saber que la Secretaría Marina Armada de México nos responda a eso. Nos interesa saber de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, de la niña Heidi Mariana Pérez, asesinada por integrantes del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo el 31 de agosto del 22. Nos interesa saber la responsabilidad de integrantes y mandos del 27º Batallón en Iguala en el caso de las atrocidades cometidas contra los estudiantes de Ayotzinapa y un efectivo del Ejército Mexicano. ¿Qué hicieron? ¿Qué saben que no han dicho? Hay otras preguntas que por tiempo no se podrán responder, pero las voy a entregar. Y claro que hay temas en materia de seguridad, pero la principal pregunta es ¿por qué insisten en un modelo militarizado de la seguridad pública fracasado? Se ha duplicado la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en los últimos 15 años y se han triplicado los homicidios. ¿Por qué se insiste en el negocio de la militarización? Les voy a entregar este informe, donde vienen conclusiones como
el presupuesto y sobre ejercicio de las Fuerzas Armadas de manera inusitada en absoluta opacidad. Tendrá cada uno de ustedes un ejemplar. Nos interesa mucho saber por qué si detiene la Guardia Nacional a 8.900 personas, solo 14 de esas personas como resultado de las operaciones de inteligencia, como nos dicen en su informe, 50 por delitos en contra de la salud. Termino, presidente. Muchas gracias, senador. Termino diciendo, esta izquierda representaba libertades y valores. Hoy es una izquierda que representa un modelo militarista autoritario. Renuncian a un modelo de libertades y derechos. Esa traición, la historia no la absorberá. Por su atención, muchísimas gracias, y termino diciendo que cada una de estas banderas es para ustedes, para que se acuerden cuando reciban una orden contra la Constitución y que viole derechos humanos, que su juramento está por encima de cualquier orden. Muchísimas gracias por su atención. En uso de la palabra.